Bien, vamos a presentar justamente a vecinos que bueno, que están en este momento aquí en el estudio, y otro de los vecinos lo tenemos por allí conectado en este momento. Le damos la bienvenida a vecinos que fueron afectados también por el corrimiento del Cerro Ermite, de la meseta del Cerro Ermite, que hasta el día de hoy están esperando respuestas, ¿eh? Le damos la bienvenida a Marcela Medina, está en representación de los vecinos de Barrio El Marquesado, a Cristian Aldauc, ¿está bien? Sí. Aldauc, justamente Barrio Paso Nuevo, que es el más conocido como los vecinos de Avenida Mazaredo, y Ricardo Malcolm, que lo tenemos a través de la conexión virtual, representando también a los vecinos de Los Tilos. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí en esta mañana en los estudios de Radio del Sur. Ricardo, ¿nos escucha? Sí, los escucho perfecto. Muy bien, ya lo tenemos en imagen también a Ricardo, bienvenido. Bueno, justamente estábamos hablando en la previa, ¿no? La situación, si bien, digamos, creo que hay un punto en común, porque en todos los casos se ven afectadas las viviendas, particularmente en los distintos barrios, en virtud del corrimiento del Cerro Ermite, cada uno fue adquiriendo su vivienda de una manera particular, ¿no? Eh, Marcela, en el caso de Marquesado, ¿cómo fue que llegaron ustedes al barrio cuando comenzó la construcción? Bueno, antes que nada, buenos días y agradecerles que nos hayan invitado porque la verdad que nosotros necesitamos que este tema continúe en la agenda Ujú. para poder buscar y encontrar soluciones. Bueno, el barrio tiene mucha historia. En un primer momento fue una cooperativa de YPF, la obra quedó inconclusa y finalmente algunos de esos vecinos organizaron otra cooperativa. Bien. En mi caso, nosotros pagamos parte de la mitad más o menos a la cooperativa del valor de la vivienda y la otra parte fue pagada al IPB porque el final de obra, para concluir la obra, ellos hicieron intervenir al IPB y así fue como adquirimos la vivienda. Bien, al momento de la adquisición de la vivienda y el ofrecimiento, lógicamente, desde el IPB digamos, se encargaba de la construcción desde cero de las viviendas. No, había parte ya construida y como los fondos de la cooperativa no rendían, digamos, bueno, Argentina es un país Sí, que la parte económica es complicado de cíclicamente mantener, complicado. exactamente, pidieron intervención al IPB y el IPB concluye la obra, Ujú. digamos, o sea, los últimos detalles de, bueno, serán pisos y demás, toda esa parte fue del IPB. Bien, y en el momento de acceder, ¿hubieron estudios de suelo, estudios previos que decían en qué condiciones se encontraban en ese momento? Porque estamos hablando de qué año. Hace 26 años que vivimos Claro. ahí. Yo la referencia que tengo es que mi hija menor Sí. nació ya ahí en esa Ajá. vivienda, digamos. Así que hace 26 años 26 años, y sí. no teníamos advertencias, o sea, Mm. no, en ese momento no se hablaba de los problemas de suelo, digamos. No, en ningún documento que hayamos firmado o parte de la carpeta que ya venía previa. Había una carpeta técnica. Sí, exactamente, hubo. En ese momento, en esos primeros años, geólogos de YPF comenzaron a hablar de el suelo inestable Ujú. y la cooperativa se encargó entonces de hacer un estudio de suelo de manera particular, pagado por la cooperativa, por todos los vecinos que integrábamos la cooperativa, y ahí el estudio dio que era inestable. Inestable. Bien, al momento que ustedes ingresaron al vivir al barrio, digamos, eran las únicas viviendas ubicadas en ese sector. Luego se fue sumando el sector de Los Tilos. Ricardo, ¿esto es así? Mira, la historia del sector de los tilos arranca con un proyecto inmobiliario del juzgado federal. Iba a Ujú. ser un barrio, el famoso barrio judicial, Sí. que quedó en la nada, aparentemente por una situación de estafas ahí. Luego ese proyecto fue pasando de mano en mano hasta que, bueno, en algún momento lo comercializó una inmobiliaria con una constructora que era de Rawson,
que es a quien en definitiva la mayor parte de los que estamos viviendo en la actualidad, a la que le compramos, Ujú. hace también 20 y pico de años, y esa es un poco la historia. Coincido con Marcela en que no había estudios, ninguna advertencia de cuál es la situación del barrio. Todos compramos confiados en que ahí vamos a poder construir nuestra casa sin tener que sufrir estas consecuencias, ¿no? Claro, en el caso de ustedes particular, ¿la vivienda fue construida a través del IPB o lo hicieron de forma personal? No, parte del barrio se construyó con esta empresa, Ujú. fundamentalmente la calle de Benito Vivas, que es la primera de las 4 cuadras. El Sí, resto de las otras 3 cuadras fueron construidas en forma particular, por cada uno de los adquirientes de los lotes. bien. Algunos habían incluso realizado estudios de suelos y nunca habían dado problemas respecto de la situación. Sí, lo que se sabía era que el suelo firme estaba a más de 16 metros de profundidad, pero no se habían registrado ningún tipo de problemas y bueno, la gente construyó su vivienda, ¿no? Claro, digamos, lo que existía en el suelo es lo que suele encontrarse, en kilómetro 3 particularmente, digamos, no sería Correcto, nada llamativo en ese momento para la construcción. tal cual. Es la misma característica de todo lo que es el kilómetro 3. Exactamente. ¿Y esto fue aproximadamente en qué año? Y estamos hablando 2003, 2004 más o menos. Ujú. Bien, 2003-2004. En el caso, O Cristian, sea, el proyecto sí, judicial data de la época de la gestión de Marcelo Guinle como intendente. Él ajá, fue el que autorizó la urbanización en aquel momento al Poder Judicial. bien, perfecto. En el caso de ustedes, particularmente Cristian, ustedes adquirieron los lotes en Avenida Mazaredo de manera particular con este ofrecimiento público. Sí, buen día. Buen Los día. lotes fueron adjudicados en su mayoría, todos los lotes de la manzana, Ujú. son 11 lotes, por el municipio, Bien, en distintas gestiones, digamos. sí. Un lote fue, creo que de Morejón, que es mi vecino inmediato, fue muy antiguo ese lote. Ujú. El de mi papá fue en la gestión de Guinle, y después en el 2002 el resto de los lotes fueron gestionados en la gestión de Guinle, o sea, Bien. fueron adjudicados directamente por el municipio a los vecinos y obviamente pagados después por los vecinos al municipio. Bien, en el caso de ustedes que, bueno, fueron adjudicatarios directos, ¿tuvieron algún tipo de estudio de suelos, algún No, tipo de, no, ningún este, lote fue, o sea, se realizó estudio de suelo en el sentido de que el municipio te da un lote para construcción de claro, vivienda, porque, o sea, ujú, nosotros pedimos para construir una vivienda. De hecho, pero no o sea, hicieron nunca ninguna observación desde el no, municipio desde el respecto? municipio de que había algún tipo de situación con el suelo en ese momento, no. Ujú, Y hoy lo conocemos, que hay un estudio del CEGEMAR del 2002 claro, precisamente que da que la ladera es inestable. Pero en ese exactamente. momento, o sea, yo tenía 20 años, 20 y pico de años, no estaba ni enterado de que el suelo se movía, y lo que hoy se escucha de que sismográfica siempre se supo que era una zona inestable. Sismográfica se llama así porque ahí precisamente hay un campamento de IPF de la gente que hacía sismográfica, no porque se movía el suelo. Ujú. Entonces, Sí, por ahí se sí, puede sí, llegar a confundir el concepto y claro, los términos, por ahí no tiene que ver con algo de sismos, algo que tiene que ver con lo exactamente. geológico, sino por El el campamento, campamento, exacto. el propio campamento. Tampoco, y la construcción de sismográfica es mucho más antigua que el resto de los barrios nuevos que somos nosotros, que somos 3 barrios ahí que somos afectados, pero nunca tuvimos información o que el suelo o la ladera del Cerro Ermite fueran estables. Nosotros, o sea, particularmente ninguno del barrio lo sabía. Bien, y en el caso de ustedes, en qué momento pudieron acceder? ¿Quiénes fueron los primeros vecinos del Y barrio? Ahí, por eso, la primera adjudicación fue de Marcelo Pacheco, que es mi vecino, ajá, de la época de Morejón, que debe haber sido en 95 más o menos. No sé, Ricardo, si tenías más memoria vos, si te acordás. Yo no estaba yo acá. Y, claro, y el de mi papá fue en el 98, que fue en la gestión de Guinle, más o menos, en esa época. claro.
Sí, digamos Sí. que más o menos todos rondan en épocas Similares, sí. similares, entre el 98 y el 2002-2003 Claro. Sí, Exactamente. aproximadamente. correcto. Sí, Después en la zona nuestra las construcciones fueron hechas por los vecinos en la medida que podían y como podían. Cada uno tiene Ajá. su casa con el esfuerzo propio y, o sea, sin gestión del IPB ni ningún tipo de ayuda municipal tampoco, sino que fue a medida que cada uno podía y construía como pudo. Y se Algunos iban sumando los vecinos en la medida que eran adjudicados y me imagino Sí, que la también... mayoría de los lotes, salvo los dos primeros, que es el de mi papá y el de mi vecino, Marcelo, el resto fueron todos adjudicados en el 2002 y de Ujú. hecho no estaba loteada esa parte porque había un pozo de pozos y había radio de seguridad que se hicieron gestiones por el municipio para que se pudieran lotear Sellar. y se mandaron a Rawson para que en Rawson habilitan lo que es catastro, Claro. habilitan el loteo y bueno, fueron loteados así de esa manera. Es Pero de- para construcción de viviendas, sí, o Claro, sea, es decir, en el caso de ustedes, adquirieron bajo las condiciones establecidas, de acuerdo a, digamos, las ordenanzas municipales, en este caso, a la adjudicación, en el acceso a través de cooperativas y demás, accedieron a las viviendas y todos tienen sus títulos. exactamente. Todos Correcto. tenemos y tributamos desde el día 1. Todos mis vecinos tienen sus pagada su casa, o sea, ya terminamos de pagarla todos al IPB. Bueno, un par de vecinos que tenían una pequeña deuda sacaron crédito para cancelarlo. O sea, Ujú. en ese sentido, por ejemplo, en nuestro barrio también la cooperativa, todo lo que es el asfalto lo gestionó la cooperativa y lo pagó la cooperativa. O sea, nosotros como vecinos hemos demandado bastante poco a la municipalidad y Claro. hemos cumplido con nuestras obligaciones de todo tipo, ¿no? Claro, en su gran parte o la mayoría la realizaron ustedes como cooperativa, Exactamente, llevando, digamos, la mayor cantidad de servicios y tratando exactamente, de beneficiar a todos los vecinos, ¿no? exacto. Em, bueno, me imagino la situación que habrán vivido el 18 de enero cuando comienza, uno dice comienza, pero en realidad no es que comienza. Ustedes realizaron gestiones y reclamos anteriores o presentaciones sí. anteriores al municipio, justamente mencionando que existían movimientos extraños, que por allí, De formación de claro. calles. En mi caso, yo me tuve que ir antes del Ujú. 18 porque se empezaron a romper los caños de agua y a mí me empezó a ingresar agua en la vivienda, se me Ah, inundó la claro. casa. Entonces yo, o sea, como todos, estábamos muy sorprendidos en ese momento de qué hacer con tu vida, digamos, porque fue de un momento para el otro, que tuvimos que ver dónde nos íbamos, en qué condiciones. Bueno, agradecidos a las familias A la asistencia amigos de los vecinos y de demás. nuestra Sí, y de vecinos también, porque fue una situación totalmente fuera de tu comprensión de un claro. momento para el otro. Es más, en el momento que le tocó a usted, entonces fue antes del corrimiento del Cerro Ermite, fue por otro motivo, pero ya existían movimientos que No, ustedes roturas percibían. de caño, yo te diría desde el mes de noviembre, que Ajá. nosotros con mi esposo viajamos y mi hija se quedó al cuidado de nuestra mascota y viendo la casa y ya se rompió un caño y me entraba por la parte de atrás del muro de contención, Sí. digamos, como una fuente, soltaba el agua de una manera, ella se asustó, bueno, alguien de la cooperativa la asistió y cortaron el agua. A la semana que yo volví, volvió a ocurrir lo mismo. O sea, esto ya antes de que se desprenda el cerro, ya te digo, los primeros días de diciembre ya era una situación casi insostenible. Ujú. Y en el caso, digamos, ustedes presentaron notas como cooperativa. No, creo que en ese sentido nosotros estuvimos lentos o no Sí. nos organizamos, nos empezamos a organizar después del evento, cuando nos tuvimos que ir. Es como que ustedes siempre buscaron la solución a Siempre partir de buscábamos la la... solución, por ejemplo, nosotros construimos un quincho que da a la calle, porque los lotes dan de calle a calle, de Ujú. la parte de atrás. Y esa calle, te diré, hace por lo menos 10 años que tiene movimientos porque mis hijas ahí se reunían con sus amigos y el comentario generalizado era, cada vez que venimos esta calle está peor, o sea, Claro. levantamientos, roturas de caño, roturas de las veredas. Y Bueno, en el caso de esto que había este movimiento, estas roturas en las calles, ¿quién las reparaba o quedaban en esas condiciones? no, las ¿Cómo? calles, suponte, siempre eran por roturas de caños de agua, rompían en el momento
momento y después, bueno, viste cómo es, tercerizan. Es Claro. más, yo me enteré, los chicos que iban a arreglar los caños iban siempre, me contaban que ellos veían la misma situación en el barrio Sismográfica, que había Claro, una señora que quería vender su casa porque se le rompía todo el tiempo, claro. ¿viste? Con Y respecto, por ejemplo, a la zona nuestra de Sí. Mazaredo, nosotros empezamos a notar movimientos o se sintió un poco más el trabajo del suelo después de la lluvia del 2017. Ah, En ok. el 2017 nosotros en casa, por ejemplo, tuve un evento que se deslizó el cerro, me volteó un muro de 10 metros por 3, construido en un bloque de petroquímica, que es un bloque fuerte, Sí. con columnas y demás, sobre 2 camionetas. Y a partir de ahí, la municipalidad hizo obras atrás, siempre con poca gestión de control. O sea, Ujú. y los vecinos, bueno, hemos estado organizados, a diferencia del resto de los barrios, organizados en la situación de pedir, claro, de juntarnos, de necesidad. pedir la obra, claro, por la necesidad. Ya la Claro. veníamos sufriendo y hemos tenido eventos 2017, 2020, se nos han inundado las casas, siempre por la proximidad del cerro y obras que ha hecho el municipio sin control y mal ejecutadas. Claro. Entonces, ¿No daban resultado o Claro. no no? daban resultados, no Claro. controlan, porque Mm, han gastado plata pues, de todos los vecinos en hacer un tipo de obra que no se controla, se da el ok del final de obra, se paga y la obra no está bien hecha. Y ujú. como vecino, que de hecho lo venimos sufriendo también ahora, a pesar de que somos más barrio y todo, vos ves que no... Hay falta de empatía de parte del municipio, falta de control, falta de tomar en serio qué es lo que está pasando con los barrios. Literalmente de planificación urbana. Planificación. Sí. Es una deuda de Comodoro porque no solo es nuestro barrio, cada vez hay más alarmas en otros barrios y yo creo que es una deuda de la política en general, Ujú. no en particular, sobre acordar cuestiones que tienen que ver con esto que es primordial. Hoy lo vemos y lo sufrimos y lo padecemos. La planificación urbana de una manera seria. En nuestro caso también, en nuestro barrio, otro agravante fue un caño de agua que subía para el barrio, al costado del barrio nuestro, que suministraba agua La extensión del sismógrafo. a la Ajá. extensión del Ajá. sismográfica que se vivía rompiendo permanentemente. Sí, es O verdad. sea, toda la pérdida de agua esa, más sumado todo la explotación petrolera, bueno, fueron sumándose complejidades y situaciones que generaron este desenlace, ¿no? Claro, Claro. el informe, por ejemplo, del 2002, si vos, o sea, lo lees, dice en una parte, claro, en ese sentido, que dice no habitar, o sea, Ujú. se recomienda no habitar y no sumar agua al suelo. Claro. Lo que es la extensión sismográfica no contaban con cloacas. Entonces, todo lo que es consumo de agua del domicilio, que se le dio aporte de agua a través del canal que dice Marcela, ese agua que se usaba en los domicilios iban a parar a pozos sépticos. Entonces, esos Claro. pozos sépticos pasarían a las napas, que afectarían a la zona baja, que somos nosotros, Claro, fue desestabilizando el suelo. una Entonces, cadena desafortunada de de eventos, situaciones y que sí. no fueron Y controladas a de tiempo. complicidades, sinceramente, de complicidades políticas, porque después con toda esta situación nosotros fuimos sabiendo, uno como vecino no tiene por qué saber, pero bueno, fuimos conociendo cuestiones que, bueno, suponete, habíamos empezado a sufrir robos. De hecho, mi marido encontró un ladrón adentro de nuestra camioneta y bueno, después vimos en las cámaras de vecinos que había ido por todos los vehículos, digamos, y que sacan gente de determinados barrios y los llevan a otro barrio, Ujú. y ahí hay una complicidad política, lamentablemente. En el caso particular de los tilos, Ricardo, Sí. ¿también vieron estas situaciones aproximadamente cercanas también a la fecha del corrimiento del Cerro Ermite? No, no. Nosotros, en realidad, los problemas que habíamos detectado antes surgieron, como dijo Cristian, en el 2017 con la gran inundación. Ujú. Ahí quedó en evidencia que en el barrio no existían las obras adecuadas para el lugar donde estaba construido, ya que no habían hecho ningún tipo de canal de evacuación de la correntía de agua que bajaba de los cerros y demás, a punto tal de que sobre la calle Juanes Boboda, que es la que pega al lateral del polígono, se armó una cárcava de más de 3 metros de profundidad a todo lo largo del barrio, ¿no? Comprometiendo
la situación de varias de las casas. Ahí es donde empezamos a tener problemas, una buena parte de las 44 casas que conforman el barrio, producto de ese agua que infiltró y que lentamente fue generando algún tipo de situación. Además de problemas puntuales que existen en la calle Diego Simón, en la que desde hace también unos cuantos años venimos reclamando a la municipalidad y a la cooperativa de la existencia de alguna fuga de agua, ya sea o de las cloacas o del sistema de agua, porque hay un hundimiento puntual en la calle que ya destruyó una casa, se llevó puesto una casa y Ujú. está poniendo en riesgo otras casas vecinas, y hasta ahora no hemos logrado nada. Recién con uno de los estudios que hizo la universidad ahora para estudiar un poco la configuración del suelo en el barrio, se pudo detectar, gracias a que pedimos expresamente que hicieran algún pozo de estudio en ese lugar puntual, se pudo demostrar que ahí había humedad desde el metro de profundidad hasta los 12 metros, había presencia de humedad que no se detectó en ninguno de los otros 4 pozos de estudio que realizó la universidad con la empresa Genexa. Ujú. Entonces, nuestro problema está más vinculado a los efectos del agua y la falta de canales de evacuación, de contención de cerro, que por el problema del deslizamiento. El deslizamiento a nosotros en el barrio nos afectó 5 casas, que son las que están más pegadas al barrio del Marquesado. El resto de las casas venimos sufriendo los problemas vinculados a la presencia de agua y a la falta de obras adecuadas para encauzarla y contenerla, ¿no? Claro, exactamente. En el caso de las viviendas que existen ahí, Cristian, en Barrio Paso Nuevo, ¿cuántas viviendas son en el sector? Son 11 lotes, 10 viviendas. Ajá. 10 viviendas de las cuales después del 2017 ya hay 2 que fueron afectadas, o Sí, que sea, son visibles la y que de sí. Romero Mm, y Lescano y Nieto, que es la del otro matrimonio que ujú. ellos abandonaron la vivienda, pues se les vinieron abajo y hace poquito, bueno, la casa de Jorge Teixeira terminó de colapsar, que es la casa grande amarilla Ah, que sí. con respecto a eso, en marzo se hicieron unas inspecciones por el municipio a través de ordenamiento territorial de las viviendas, de todas las viviendas de la cuadra. Hay 5 viviendas que las declararon habitables. En el caso de mi casa, el fondo me lo da, que es el depósito que fue afectado por el deslizamiento, que no es habitable Ujú. o que presente un plan de mitigación para la reparación del mismo. Y la casa de Nieto, Romero y Teixeira se dio como no habitable. De esas casas, la de Romero y Nieto iban a ser la demolición del municipio, nos dijeron Ujú. en la última reunión que tuvimos en el municipio, y la de Teixeira la iba a hacer a través de una obra privada, que dijeron 15 días, pero en la última reunión del consejo nos dijo la dueña que van a tardar 45 días más o menos en demolerlo, cosa que es algo peligroso, o sea, tendría que haberse Claro, hecho hace bastante tiempo eso, sí. y genera presión hacia las El otras resto casas, de el las resto de las viviendas, viviendas, claro. o sea, contiguo Como hay un una efecto familia, dominó sería. exacto, hay una Mm, familia que está viviendo, que es el Toto le decimos nosotros el vecino, está viviendo ahí, no quiere abandonar la casa y corre mucho riesgo porque es una estructura muy grande lo que es la claro. Y casa de está en Jorge alto. y está en alto. Entonces, también hay medidas urgentes que no entendemos por qué no se toman. Está bien, uno tiene que cuidar lo legal, Sí, pero hay riesgo de vida ahí en esa situación de 2 claro. vecinos que están viviendo. Es un peligro latente Es un eso. peligro, no solamente para los que están viviendo, porque por ahí puede colapsar y gente que pase por la calle, porque el tránsito Ujú. está habilitado, los colectivos pasan. El movimiento de colectivo, nosotros en un momento pedimos que se corte por genera vibraciones en los Claro, domicilios. sí, hubo un momento en Un que, en pero después principio, se volvió a después habilitar. se volvió a habilitar por el inicio de clases y demás. O sea, pero por eso hay situaciones, de hecho, creo que los 3 barrios coincidimos, en Marquesado, Tilos y en nuestra zona de Mazaredo. Con la gente simográfica algo hablo con ellos. Ujú. Nos encontramos a la fecha casi como en el día O el 1. día uno, No claro. tenemos avance en nada. Los Eh, estudios de Diatasa, por ejemplo, sí. estaba mirando el 12 de marzo, tuvimos la reunión en el municipio
con una sola reunión, cuando el compromiso era que cada 15 días Cada nos iban a 15 días. presentar informes. Ujú. Tuvimos una sola reunión con la gente de IATASA. Ahí nos dijeron que en el caso nuestro era positivo, que el agua que brotaba en los patios, porque tenemos problemas de aguas urgentes en los patios, Claro. que ese agua se saque. Logramos después de 15 días que nos dijeran, sí, bueno, vamos a hacer una obra momentánea, temporal, hasta que se defina qué va a pasar con la situación del suelo y demás en la zona de ustedes. La obra era continuar con el aterrazamiento que habíamos empezado nosotros en diciembre, sacar un poco la tierra que había quedado Claro, inconclusa, sacar la presión la también, ¿no? presión, y dejar nivelado como para poder hacer un pozo que capte el agua, poner una bomba que había con anterioridad hecho por el municipio, un pozo que colapsó con el deslizamiento, y terminamos los vecinos haciendo la obra nosotros, porque No veían respuesta. no hay gestión, no hay gestión de parte del municipio, no toman responsabilidad. Recién hablábamos con Marcela. Eh, ¿Qué más importante hay hoy en la ciudad que esta situación que estamos padeciendo 5 barrios, incluidos Ujú. Médanos? Me parece que hay pocos, bueno, lo de transporte, Claro. pero se necesita gente que esté enfocada en esta situación de emergencia, que ya pasaron Eh, 5 meses, 6 meses. Exactamente, y hubo una declaración de emergencia Por eso. específicamente por ordenanza y demás. Ahora, en la última reunión que tuvieron, ¿pudieron tener algún avance, alguna decisión específica, firme, que les diga plazos, La última reunión en condiciones? consejo, por ejemplo, los concejales están como nosotros, prácticamente tienen muy poca información de lo que Ujú. sucede. De hecho, fueron citados los secretarios Y y sí, que hay tiene un que rendir planteo, cuentas. es general, no hay Sí, hay un bloque que opositor o no. El planteo de información por parte del municipio es escaso y los concejales todos dicen lo mismo, o sea, no tenemos información de lo que pasa. De hecho, están llamando a los secretarios para que brinden esa información. Eso mismo lo tenemos nosotros como vecinos, peor todavía, que o sea, la claro. única información que tenemos es que, de hecho, los estudios de IATASA van a estar, para nuestra zona todavía no hay nada concreto, no están terminados. Los estudios que terminó IATASA ahora es para la zona del sector de Médanos, o sea que es lo que hoy tienen como información, y trabajos paliativos son los que están iniciando ahora en la zona del lado de Médanos, que es Claro que el posible el aterrazamiento y la posible quitar esa cantidad de como 100.000 metros cúbicos, ¿no? 170.000 metros cúbicos Claro. como es de suelo para trasladarlo a la zona baja. Ujú. Eso es lo único que hay hoy de parte de informe con respecto a lo que presentó IATASA. Con Para respecto a nosotros, sí, Sí, lo que nos preocupa, Cintia, es sí. que, como dice Cristian, hace 5 meses que esto empezó, y en el único lugar donde existen avances concretos con medidas y paliativos es en la zona de Médanos, que en definitiva tienen un riesgo, pero no fueron afectadas casas. Ujú. En nuestros casos, en los 3 barrios, la situación de deslizamiento generó consecuencias lamentables para muchas de las casas de las que están, y sin embargo no tenemos a la fecha ningún avance respecto de los estudios, con lo cual nos hace dudar respecto de si realmente, más allá de este estudio que hizo la Universidad de Perforación de Pozos, han realizado obras o están pensando en el diseño de obras. El compromiso inicial en esa reunión que tuvimos con la gente de IATASA, en la cual nos explicaron qué es lo que iban a hacer, cómo lo iban a hacer y con qué periodicidad iban a estar informando, como dijo Cristian, se habían comprometido a informar cada 15 días cuáles iban a ser los avances y cuáles iban avanzando en los planes de estudio que estaban haciendo. Nosotros, como barrio, en los 3 barrios, no hemos recibido nunca un informe. Siempre el planteo, cada vez que pedimos algún avance respecto de los trabajos concretos que realizan en nuestro barrio, porque Ujú. obviamente sí hay hubo durante todo este tiempo varios informes respecto de la situación de Médanos, pero no respecto de nuestros barrios. Y siempre era la semana siguiente, la semana siguiente, la semana siguiente, y ya pasaron 5 meses y todavía no recibimos ni siquiera un informe del avance de los trabajos que iban a hacer o que algunos han hecho, pero no, esa es nuestra preocupación. como En, nues- estudios, No tenemos resultados. Claro. en claro, nuestro caso, las viviendas se vieron seriamente afectadas. O sea, son 4 filas de casas. Ujú. En La total primera, son
Cuare- 122 entre los 3 barrios, son 122. Son Sí. 40 y pico de casas en el Ujú. Marquesado y 40 y pico 40 también en Los 41 Hilos a las viviendas, 11 17 de lotes Mazaredo. Ajá, 40. que fueron vendidos recientemente. Claro, 17 lotes, por De eso son 17 lotes que 122. fueron vendidos por la municipalidad recientemente, ya teniendo toda la información que tenían. Y nosotros pedimos una reubicación Claro. porque las casas, o sea, de la segunda fila, es más, mi casa hace pocos días fue la municipalidad a hacer la revisión y me da que es inhabitable. Y vivo en la segunda fila de casas. De ahí para atrás está todo destruido. O sea, nosotros pedimos una reubicación. Y también teniendo en cuenta que nuestro centro de vida compramos una vivienda en kilómetro 3 claro. por para una que- razón, Ujú. que es lo que nos ofrecía a nivel educativo, a nivel laboral, familiar, social, claro. familiar. Ujú. O sea, tranquilamente podríamos haber comprado en otro lugar y tomamos una decisión como familia de vivir en kilómetro 3. ¿Ustedes Sí, se sintieron acompañados desde el primer momento que sucedió, digamos, el corrimiento del Cerro Ermita allá Mira, por en enero? nuestro barrio no apareció nadie hasta que empezamos por contactos diferentes que tenía cada vecino, apareció Maximiliano Sampaoli, ¿Qué contacto más o pudieron menos, tener con las autoridades, digamos, hasta el no, momento? ninguno, y en un estado de total desesperación y abandono. Hablando con gente de la cooperativa, yo le preguntaba a un chico de la cooperativa, ¿a vos te parece, me tengo que ir? Y él me miraba y me decía, y yo que vos me iría, ¿me entendés? O sea, hasta ese nivel de incertidumbre y desesperación. Claro. Pensá que en mi barrio somos todas gente mayor ya. Ujú. Fuimos iniciando nuestra familia y hoy tenemos 60 años y nos encontramos con esta situación. Yo soy jubilada docente, mi marido continúa trabajando, pero también estamos en las mismas edades y de ahí para arriba muchos de mis vecinos, Claro. de 50 para arriba, comenzando de nuevo una vida, o sea, Algo que olvídate ya de la tenían vida resuelto en algún tal momento. cual. Mm, Y hoy estamos en esta incertidumbre. En ese momento también se gestionó un dinero que nos está aportando el municipio bajo el concepto de la emergencia para alquiler, que es de 700.000 pesos, ujú. que acá en Comodoro sabrás que es Sí, para alquilar insuficiente. es. Bueno, algunos logramos alquilar, otros no. Hay más o menos 12 vecinos que están viviendo ahí porque no, por distintas situaciones, no se pudieron ir. Y además todo lo emocional que trae aparejado esto de abandonar tu Sí, su espacio, tu lugar Mm. y tu vida prácticamente de un día para el otro. Entonces es una situación muy compleja, muy difícil de afrontar. Bueno, y con esto de hay que exponerse, hay que ir al municipio, hay que a veces tolerar lo intolerable en ciertas reuniones, y bueno, y informándote, y eso también es un llamado a la comunidad en el sentido esto de que cada vecino debería involucrarse en todo lo que sucede en tu barrio, en tu ciudad, en tu lugar, pedir rendimiento de cuentas de las Rendición, sí. autoridades. Si nunca hubo planificación, nosotros como ciudadanos solicitar esta necesidad de una planificación urbana real, eficiente, porque lamentablemente hoy Comodoro se encuentra en una situación casi caótica, te Sí, de diría. colapso total. Yo tengo acá una visión particular, digamos, el Sí, que siempre esto es personal, ¿no? sí, O sí, sea, sí. siempre el que estuvo a disposición, que se enteró de la situación y demás, yo no lo conocía, me conseguí el teléfono, lo llamé y se acercó, fue Maxi Sampaoli. Se acercó a la zona a recibir cachetazo, porque por ahí hay vecinos Claro. que la situación Sí, lo compleja que desborda. pasábamos, sí, pero por lo menos él estuvo, secretarios que estaban trabajando con él pasaban, por nosotros te comentaba, empezamos el 27 de diciembre a trabajar en aterrazar un poco atrás. Durante esos días ellos pasaron. Pedimos que corten el tránsito, consiguieron que corten el tránsito y demás. Ahora, del secretario Stoich, en principio, de hecho, la reunión que tuvimos en el consejo fue algo que se lo hice ver, que él no nos quiso recibir en enero, antes, previo a lo del 18 te estoy hablando, ¿no? Ujú. Y después sí, creo que encontramos todos los barrios, y esto lo traslado a los chicos a ver si opinan lo mismo. En el consejo, en el principio, pedimos que se citen a los secretarios como para tener información y fueron accesibles ellos. De hecho, se reunieron en vacaciones, digamos, en Sí, sí, la sí. comisión de receso.
trajeron a los secretarios, que logramos la primera reunión, yo por lo menos encontré como un apoyo de parte de todo el Consejo, independientemente de los bloques, te lo vuelvo a recalcar. Pero con respecto al municipio, en principio, de hecho lo hemos hablado en las primeras reuniones en el municipio cuando logramos que se siente el intendente con nosotros, era como que la culpa era del vecino, el vecino que había usurpado, el vecino que no había hecho los planos, el vecino que no había hecho el estudio de suelo, el vecino que no tiene el final de obra. Ahora, la responsabilidad del municipio en ningún momento aparecía en la mesa. Claro. O sea, toda la culpa eran de los vecinos que habían construido su casa como podían, o sea, ¿me entendés? Y la usurpación, porque le tiraban la gente demográfica que, no, ellos usurparon, son usurpadores, y vos veías en las redes un montón de comentarios de bots que trasladaban o querían instaurar esa situación frente a los vecinos de Sismográfica. Claro. Y la verdad que eso es anecdótico, porque la usurpación, si la hubo en algún momento, fue legitimada por el municipio. Exactamente. Le pusieron gas, le pusieron vereda, le hicieron playones, y la gente usurpa porque no hay una gestión de las tierras de parte del municipio como debería ser, porque tierras hay, o sea, ahora hay para negocios inmobiliarios. De hecho, o sea, bueno, la gente Sí, de hay Marquesado, distintos sectores de Comodoro que los vecinos de están... Marquesado están pidiendo reubicación, ¿no? O sea, Ujú. ellos quieren más que nada salir, reubicarse. Que Tilos, por ejemplo, así Ricardo, o sea, la mayoría de Tilos por ahí no quiere irse. Hay distintas situaciones dentro de cada barrio, dentro de las particularidades de cada barrio. Ahora, planteamos en el Consejo el otro día lo de las tierras de almacenes de YPF, porque de Marquesado quieren, o sea, y por ahí es viable esa zona, hay un proyecto presentado por un grupo de concejales, pero hay otra moción presentada por otro grupo de concejales. Entonces lo que les pedimos, que dejen de lado la política, se lo pedimos el otro día en el Consejo, que dejen de lado la política y se unan para una causa que me parece que es dar leal, solución a esta emergencia hoy. Claro, o sea, que no va a ser la solución, porque que te den un lote. Sí, o sea, después tenés que volver a construir algo Claro. que ya tenías sobre, digamos, Entonces, volver a Te comenzar. vuelvo a repetir Sí. con tiempo acotado, porque, Claro. bueno, también estuvimos reunidos con el Banco de Provincia de Chubut para Los préstamos. para los préstamos, pero bueno, hay que tener una base de ingresos que creo que en mi barrio muy pocos son los que pueden acceder, con el agravante de la edad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones y pasa el tiempo y la situación va socavando la salud de los vecinos, la salud mental ni hablar. Claro. O sea, el estado de desesperación se empieza a hacer más evidente y más difícil todo. Me imagino yo que ustedes sabrán que, bueno, al acercarse a la reunión del Consejo y ya por ahí para ir resumiendo, les habrán dado la información de que falta una de las rendiciones de cuenta por parte de la Secretaría de Gobierno, de la municipalidad, y que esto también afectaría en cuanto a la declaración de emergencia. No, lo que comentar, o sea, justamente en esa ordenanza en la cual extendieron la emergencia prórroga. hasta diciembre, lo que planteaban es, a raíz de esa falta de respuestas o de rendición de cuentas por parte del municipio a las distintas áreas, era que condicionaban la subsistencia de los subsidios a esa rendición de cuentas. En la última reunión que se tuvo con el Consejo, el Consejo nos aclaró que desde ningún momento ellos piensan accionar en contra de los intereses de las personas que habitamos en las casas, porque eso lo único que haría sería agravar nuestra situación particular. Si quitan los subsidios a la gente que está todavía sin poder regularizar su situación. Entonces, que están buscando de qué forma lograr que el municipio rinda cuentas de lo que ha gastado y cómo ha gastado, cuáles son las obras que están ejecutando y cómo las están haciendo. Exactamente. Pero bueno, obviamente nosotros estamos en el medio y en la incertidumbre de esta situación. Claro, lo único que queda fuera de lo que era la emergencia de la originaria es el artículo 3, que era la rendición de cuentas, que eso no se lo habilitaba. Exactamente. Claro. Bueno, digamos, hasta el día de la fecha no hay información tampoco si finalmente se llevó adelante esta rendición de cuentas. Hay que estar a la espera de esta gestión. Me imagino que, bueno, ya en el cierre ya
¿Cuál sería el pedido específico de cada uno de los barrios? Me imagino que tienen pedidos en común, lógicamente, eh, más que nada para tratar de llegar a una solución, porque hasta el momento ustedes han tratado por todos los medios de acercarse, de generar acuerdos, estar a disposición para que, bueno, inspeccionen sus viviendas, dar información que les han solicitado constantemente, pero ha pasado más de No, 100 es que días no y hay todavía no mucha. tienen... No, no, Es- en claro quedó, por ejemplo, en el consejo el otro día que de relevamiento de todos los afectados no hay. O No hay sea, información de no, relevamiento. están los relevamientos hechos para los subsidios de alquileres, Bien. pero un relevamiento socioeconómico de cada familia no está O hecho. O sea que sea, no no, se sabe si, por ejemplo, tuvieran que ir a uno de estos módulos no, habitacionales, no existe información para el scoring, digamos. no. No, Recién recién ahora ahora se están haciendo armó, las en función de la inspecciones. ordenanza, hay una especie de comité que va a analizar y recién ahora han empezado a hacer las inspecciones que deben haber hecho desde el mes de febrero. Claro. En el único lugar donde avanzaron con esas inspecciones fue sobre la calle Mazaredo. Recién este jueves y en realidad este viernes empezaron en el El Marquesado y Marquesado. Tilos. En el Tilos llevan 2 casas nada más verificadas de las 40 y pico, lo cual demuestra los tiempos que se toman para tomar medidas y acciones concretas en nuestros barrios, ¿no? Y Entendemos quiero que también, sí, destacar, como dijo Cristian, que inicialmente, ante la falta de respuestas que nosotros teníamos por parte del municipio, en el lugar donde encontramos empatía para tratar de encontrar soluciones fue en el Consejo. Ujú. Esas reuniones en el Consejo fueron las que luego nos permitieron llegar a empezar a tener reuniones con el municipio, al principio sin el intendente y luego con la participación del intendente. Creemos que el papel de Maxi Sampaoli fue muy importante porque, como dijeron, es el único que dio la cara junto con la gente que dependía de él, como Pablo Riquelme y otros más de esa área que estuvieron presentes. Y como Ángel dijeron, recibieron los Rivas, cachetazos, porque Hernández, obviamente no, nosotros en nuestra situación y ansiedad nos descargábamos con quien claro. venía a darnos la cara. Aún así, fueron los únicos que inicialmente estuvieron presentes con nosotros. Y lo que pedimos es que de una vez por todas nos informen realmente Ujú. qué es lo que están haciendo o qué piensan hacer con nuestros barrios. No hemos recibido ningún tipo de explicación, siempre son dilaciones para mañana, para la semana que viene, para la semana que viene, y todavía no hemos recibido ninguna información sobre medidas concretas. En nuestro barrio también van a tener que hacer lo que están haciendo en la zona de Médanos, que es el sellado de las grietas que se armaron, eh, la reparación del hormigón de las calles, el sellado de las grietas, definir qué hacer con las casas que están inhabitables, porque si son declaradas inhabitables, el municipio tiene que tomar la misma determinación que ha tomado con las casas de Mazaredo de demolerlas, porque si no es un riesgo que esas casas sigan en esa condición eh, ahí, ¿no? Ujú. Y las obras. Le pedimos que de una vez por todas también en nuestros barrios se ejecuten las obras que están ejecutando en el epicentro y en el oeste del cerro. En la Bi- zona del este no vemos avances ni sabemos qué es lo que nos van a hacer. Bien, es claro el pedido, sabemos, bueno, los tiempos que corren cercanos al invierno, situaciones que por allí se pueden resolver en otras épocas y en algunas como la del invierno suelen ser más complejas. Exacto. em, que todavía no están, decisiones que no están y que forman parte también del Ejecutivo que debería determinar finalmente de qué manera van a continuar. En algún caso particular, dentro de los tres barrios, y esto ya para el cierre les pregunto, ¿hay alguno de los damnificados que haya comenzado algún tipo de reclamo judicial o que haya realizado algún tipo de reclamo desde otro ámbito?
ya un poco más gestionando, digamos, la decisión desde un ámbito que por allí les dé una respuesta? Vos decís Mira, en el con barrio Los Tilos hay dos grupos de vecinos que han iniciado, sí, una acción de amparo, Ujú, una en el juzgado federal y otra en el provincial. No todos los vecinos estamos involucrados en esas medidas, y lo que buscaban es justamente respuestas por parte claro, que les den, del municipio como para lograr sortear esta emergencia, fundamentalmente en el tema de la contención, para al tener que irse, porque las personas que se fueron del barrio de Los Tilos, eh, salvo las, como te dije, las 5 casas que fueron realmente afectadas, en el resto muchas de las familias se tuvieron que ir como claro. consecuencia de que tenían chicos y no podían seguir viviendo en esas casas sin agua, porque al principio no teníamos ni agua ni gas, hoy seguimos sin gas y entonces se le hacía imposible seguir viviendo en esas condiciones. Entonces ese grupo de gente sé que ha iniciado acciones de amparo a nivel judicial, pero no sé cuál es el resultado porque bueno, no estoy en ninguna de esas Hoy, acciones. con respecto al gas, por ejemplo, somos 5 viviendas que tenemos gas de todos los barrios, que son Claro. las de Mazaredo, precisamente, que fuimos afectadas, pero nos ayudó el que en su momento se haya hecho ordenamiento territorial, haya hecho las inspecciones y le diera habitabilidad a esas 5 viviendas, que es un poco lo que le planteamos al secretario el otro día, de que por qué no avanzó con el resto de los barrios, o sea, porque Ujú, estamos ya entrados al invierno y hoy Camusi, con ese papel que nos dio el municipio, a estas 5 viviendas nos habilitó el gas. claro. Bueno, que queda mucho Nosotros, todavía. bueno, seguimos pidiendo la reubicación. Ujú, La mayoría de nuestras casas están inhabitables y bueno, y estamos dispuestos a apoyar el proyecto que hay en el Consejo ujú. para eso y también a ir ayudando o colaborando con el municipio en las decisiones que todavía no ha tomado y que esperemos esté pronto a tomar. Así es. Bueno, una situación que hasta el día de la fecha no tienen decisiones ciertas, específicas desde tiempos y demás, y que bueno, esperemos que próximamente lo puedan resolver. Les agradezco muchísimo el haber estado aquí, el habernos aclarado la situación, porque muchas veces uno percibe lo que existe también en los comentarios y también es bueno saber que bueno, que esta situación es real y también sostener desde el lado de la comunidad, ¿no? Bueno, Te muchas agradecemos gracias. a vos, Cintia, porque realmente nosotros necesitamos que este tema no pierda visibilidad y estas entrevistas nos permiten seguir dándole alguna señal de alerta y de conformidad al Ejecutivo como para que no se olvide que todavía tiene mucho trabajo por hacer para darnos soluciones a los afectados. Muy bien, muchísimas Y gracias. nosotros Gracias. también queremos Sí, invitar a toda la comunidad que el día 18, que se cumplen 6 meses sí. del problema, vamos a hacer un abrazo simbólico a los barrios sobre la calle Mazaredo a las 18 horas. Muy bien, vamos a estar con esto también, con todas las informaciones que por ahí nos quieran ir acercando para ir actualizándolas y también llamando a la comunidad también a este abrazo solidario y a colaborar con los barrios que fueron afectados. Muchas Les gracias. agradezco Gracias. muchísimo. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos. Muy bien, 12 del mediodía, 6 minutos. Vamos con el cierre de la segunda mañana de Radio del Sur, agradeciendo la sintonía y por supuesto el haberse sumado a través de YouTube como Radio del Sur 97.1. Esta y otras informaciones vamos a tener nuevamente mañana aquí en 97.1. Les agradecemos a todos, que tengan una excelente jornada.
Así pasamos una nueva edición de La Segunda Mañana. Gracias por acompañarnos, por ser parte y por elegir informarte con nosotros. Nos reencontramos muy pronto en Radio del Sur 97.1 desde Comodoro Rivadavia, con la conducción de Cintia Lorena Báez. La Segunda Mañana, porque entender el presente también es construir el futuro. No tiene nada que ver. Al kirchnerismo le pasó mucho, le pasó con la Corte.